Amigos, ¿qué tal? Aprovechando que tenemos esta Chang'an única con sistema original Sony, aprovechamos de meter mano un poco y empezar a investigar cómo fue diseñado el sistema de audio. Resulta que fue un sistema de audio diseñado de forma muy estándar. No hay nada sofisticado en su sistema de audio. Lo vimos también en cuando sacamos los parlantes y cuando sacamos el amplificador, que no tiene ni una sola ciencia. De hecho, es todo genérico. No hay marcas Sony en ninguno de los productos que nosotros sacamos. Solamente está el logo Sony en la rejilla de los tapices, nada más. Entonces aprovechamos de revisar un poco más internamente cuáles son los filtros que tiene, cuáles son los cambios de fase que tiene, etcétera. Y todo eso lo podemos hacer leyendo la información del amplificador original a través del Barney. Y el Barney conectado a procesadores Mosconi, cualquiera sea. En este caso estamos usando el Mosconi 628 Aerospace. Hace un tiempo habíamos hecho un video muy genérico hablando sobre la instalación que hicimos en una Ford F-150 Raptor con sistema Bang & Olufsen. Esta vez me gustaría complementar ese mismo video con esta otra información que voy a hablar específicamente de cómo realizar un correcto punto de corte, un correcto crossover. Acá nosotros tenemos instaladas 3 vías frontales, por lo tanto tenemos harto donde poder movernos, pero la idea es hacerlo de forma natural, que el parlante corte de forma natural sin tanto ajuste de ecualización. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos nosotros. No hay manuales para esto porque es nada más que ocupar un poquito de lógica de acuerdo a los conocimientos que ya tenemos. Nosotros acá tenemos instalados 3 vías frontal, ocupamos los siguientes altavoces. En el canal 1 y 2 ocupamos el Glavin Pro 25. En los canales 3 y 4 utilizamos el Aerospace 80. En los canales 5 y 6 ocupamos el Glavin Pro 165. Por lo tanto, tenemos 2 vías que están más o menos a la altura de los ojos sobre el salpicadero y una vía que está en los pies, más o menos a la altura de la rodilla, no está tan abajo. Por lo tanto, tenemos que hacer un corte pensando en que el escenario tiene que estar arriba, es decir, una parte de los medios tiene que estar arriba y una parte de los bajos, de los midbass, tiene que estar abajo. Los tweeters siempre tienen que estar arriba en su totalidad. Entonces, lo que hice fue ver el manual del Glavin Pro 25, ver cuál es el corte de frecuencia recomendado. Lo vamos a cortar más o menos a 12 decibeles por octava a 2000 Hz. El Glavin Aerospace 80 lo vamos a cortar en un high pass a 12 decibeles por octava a 300 Hz y un low pass a 12 decibeles por octava a 5000 Hz. La idea es que el parlante reproduzca de forma segura su rango frecuencia a un volumen aceptable. No estoy hablando de un volumen fuerte, por lo tanto sí le di un rango un poquito más amplio para que reproduzca con un poquito más de libertad. Y el Glavin Pro 165 hizo un high pass a 12 decibeles por octava a 100 Hz y un low pass a 12 decibeles por octava a 1000 Hz. Vamos a hacer entonces la medición acústica de las 3 vías que comentamos. Primero vamos a partir con la señal de los tweeters, que es la 1 y 2. Vamos a hacer sonar el sine sweep, es decir, el rango de frecuencia completo, pero no todo junto. Comenzamos con la medición y se entrega el resultado acá. Esta es la señal acústica que entregó el tweeter. Si nosotros analizamos esta curva, no es plana. ¿Y por qué no es plana? A pesar de que en los manuales, normalmente la gráfica, cuando se entregan los manuales, uno ve la gráfica de los parlantes y normalmente es plana, con alguna variación, pero normalmente es plana. Acá no es plana. ¿Y por qué no es plana? Porque nosotros tenemos la interferencia de un millón de cosas: el parabrisas, la rejilla original, la ubicación, la asimetría del auto, porque nosotros no pusimos el micrófono al medio, sino que lo pusimos a un lado. Entonces, hay un montón de obstáculos dentro del habitáculo que impiden que la curva sea recta. Por lo tanto, sí tenemos una curva irregular. Entonces, para evitar hacer un ajuste de ecualizaciones, es decir, un ajuste de frecuencias, podríamos intentar hacer un ajuste con los cortes de frecuencia. Nosotros acá vemos que en alrededor de los 2800 y 4000 tenemos el pic más alto del Twitter, de reproducción del Twitter. Por lo tanto, ¿qué pasa si nosotros hacemos el corte de frecuencia, pero
considerando la curva natural del Twitter, pero como a los 3.500, 4.500. Por lo tanto, esa curva, en vez de que haga ese globo hacia arriba, va a continuar probablemente recta o un poco hacia abajo, que es lo que nosotros queremos, porque tenemos que unir la curva de frecuencias con el rango medio. Si nosotros ahora hacemos el mismo procedimiento con los canales 3 y 4, donde está el rango medio, obtenemos lo siguiente. Independiente de los volúmenes, porque notoriamente el rango medio está más alto que el Twitter, eso es nada más que un ajuste de volúmenes, observemos la curva. La curva natural, que yo dejé un corte de crossover, nada más que para tomar la referencia a los 5000 Hz, pero el altavoz llega naturalmente bien más o menos a los 3000. Y en este rango más o menos de 500 hacia abajo tiene un pic. Entonces, lo que podemos hacer es tomar nada más que la curva más recta que tiene en medio, que es entre los 600 más o menos y los 3000. Por lo tanto, esa sería la curva ideal y nosotros acá no vamos a tener que ecualizar absolutamente nada, porque todo el resto, esa baja que hay acá y ese alto que hay acá, lo vamos a sacar con crossover. Vamos a hacer el mismo procedimiento con los canales 5 y 6 en donde están los midpass. Acá tenemos que nosotros hicimos un corte forzado a 100 Hz hasta los 1000 Hz. No necesitamos los 1000 Hz porque en ese rango va a estar el medio. Pero sí necesitamos lo que está más o menos debajo de los 400, debajo de los 500. Y acá vemos que el midpass reproduce una línea perfecta en los 100 y tanto. Se pega una pequeña elevación en los 300, vuelve de nuevo a los 500 y de ahí empieza a bajar. Por lo tanto, la curva natural que nosotros podríamos considerar es más o menos desde los 100 hasta los 400 o 500 y de ahí continúa la unión con el rango medio y de ahí más o menos a los 3000 continúa la unión con el Twitter. Por lo tanto, si nosotros hacemos ese corte de frecuencia considerando la curva natural de los altavoces, vamos a tener una línea lo más pareja posible o lo más cercana a la curva de referencia, que es la gris que tenemos acá, pero sin prácticamente hacer una ecualización. Vamos a eso. Finalmente les muestro el resultado con el crossover considerando la curva natural de los altavoces. Lo que obtuvimos fue una curva prácticamente plana con una pequeña pendiente tal como lo indica la curva de referencia entre los tweeters, los medios y los midpass. ¿Qué pasa ahora si nosotros unimos y hacemos una medición completa de todos los altavoces en conjunto, no por separado? Vamos a obtener lo siguiente. Tenemos una curva muy fácil de solucionar, solamente bajando esa frecuencia y ya nos queda muy similar a la curva de referencia. Es decir, vamos a tener que retocar solamente dos rangos de frecuencia muy cortitos y ya no tenemos que ecualizar nada más. ¿Qué es lo que nosotros obtenemos con una ecualización limitada? Obtenemos la naturalidad. Mientras más retocado está un altavoz, más artificial va a sonar la música que nosotros escuchamos. Mientras más libre suene el altavoz, pero con cortes de frecuencia eficientes, nosotros vamos a obtener un sonido muchísimo más natural. Lo único que hice fue ajustar a la baja la frecuencia 2800 y la frecuencia 300. Y ahora tenemos una curva lo más plana posible con una pequeña tendencia hacia los 100 Hz, entre los 500 y los 100 Hz. Esto nos va a servir especialmente cuando nosotros no disponemos de un procesador con Barney, porque obviamente el Barney hace todo esto de forma automática sin nosotros tener que hacer absolutamente nada. Apretamos botones y el Barney lo hace totalmente autónomo. Si nosotros no tuviéramos un Barney, nosotros podríamos disponer de esta herramienta, la que acabo de hacer ahora, el procedimiento que acabo de hacer ahora, para poder obtener una curva lo más bonita posible, sin mucho ajuste, por lo tanto, muy natural. Lo que acabamos de ver hoy es una muestra
de lo fácil y lo rápido que podría ser una ecualización cuando tenemos buenos equipos. Porque un buen equipo requiere un ajuste mucho más sencillo porque ya de fábrica ya está sonando como corresponde. Si nosotros complementamos esos altavoces de buena calidad con electrónica de buena calidad, entonces el resultado te aseguro que siempre va a ser de muy buena calidad, siempre y cuando obviamente la mano de obra también sea buena. Sabemos que si una mano de obra no es de buena calidad, podría todo ser un despropósito. Lo que podría ser muy bueno podría resultar muy malo. Lo hemos visto muchas veces, por eso lo menciono. Así que este proceso nos tardó aproximadamente 10-15 minutos y obtuvimos un resultado realmente muy bueno. Ahora nosotros vamos a dejar que este mismo procedimiento lo haga de forma autónoma el Mosconi Aerospace 628 junto con el Gladden Barney para que ellos hagan su magia y ellos hagan un proceso autónomo, automático, apretando simplemente un par de botones y listo. Espero que les sirva este video a todos aquellos que no disponen de un procesador o un Barney Mosconi, que les facilite un poco más los procesos de ajuste, de ecualización, de corte de frecuencia, etc. Visítanos en nuestras redes sociales, contáctanos si tienes dudas, no tenemos ningún problema en responder, tratamos de hacerlo lo más rápido posible, así que bueno, estamos esperando tus comentarios.